Bien, hermano, hermano, estoy lejos acá a usted para que el mensaje que trae usted, hermano, nos edifique el día de hoy. Amén. Amén. Les saludo a cada uno en el nombre del Señor. Amén. Ha pasado el segmento de la palabra. Hemos hecho distintas actividades, cada una para la gloria de Dios, y esta no es la excepción. El momento en que, como su palabra lo dice, nos alimentamos, ¿no es cierto? Bien, ¿de qué trata el mensaje hoy? ¿Con qué nos vamos a edificar el día de hoy? A modo introductorio, usted posiblemente ha escuchado a veces, o quizás hasta es su forma de pensar, de que cuando uno es rescatado del mundo, Satanás lo quiere de vuelta. Y incluso ataca con más fuerza que la vez primera. Ataca, ¿no es cierto?, tratando de recuperar aquello que perdió. En parte, eso tiene cierta lógica, pero la pregunta es, ¿estábamos en algún tipo de batalla anteriormente? Porque el título del mensaje justamente es ¿cuándo comienza la batalla? Y si bien antes de ser cristiano luchábamos por hacer lo correcto, la pregunta es, ¿teníamos alguna oportunidad? Y si después de ser cristiano la lucha continúa, ¿cuál es la diferencia? Uno podría decir, ya me hice cristiano, soy libre del pecado, gané. Entonces, ¿qué sentido tiene? Cuando empezó la batalla, siguió la misma pelea. Bueno, en torno a eso es lo que tengo para compartir en este día. Y los que gusten ir siguiendo la palabra, va a haber tiempo para buscar o ir apuntando, el que quiera, o simplemente poniendo atención. Vamos a comenzar con Efesios. Este va a ser de alguna manera el libro, ¿no es cierto?, principal. Aunque nos vamos a ir a Juan, nos vamos a ir a Mateo, a algunos otros versículos. Este va a ser el texto principal. Efesios capítulo 2, las palabras del apóstol Pablo a las iglesias en Asia Menor, ¿no es cierto? Fíjese cómo describe la situación de nuestra vida antes de venir a Cristo. Es lapidario, pero no es la intención de Pablo, simplemente es la realidad. ¿Bien? Y dice los primeros dos versículos. Yo voy a usar NBI, ¿bien? Estoy usando esta ahora, pero usted puede usar la que quiera, Reina Valera, la que usted guste. Con distintas palabras va a decir lo mismo. Y la palabra dice en estos dos versículos: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Cómo estábamos en otro tiempo? Dice Pablo, estábamos muertos. No estábamos enfermos, no estábamos agonizando. ¿Ya? La salud puede tener distintos grados, una enfermedad puede tener distintos niveles, pero cuando hablamos de muerte, no tiene grado. ¿Estamos o no estamos muertos? Y la palabra habla de un tiempo en el que estábamos muertos en nuestra condición espiritual. Y agrega, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Andábamos conforme a los poderes. Es decir, hay una influencia, ¿no es cierto? Hay algo que actúa en la voluntad humana que lo somete, que lo doblega. Y se conducían según los que gobiernan las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Los que aún no vienen a Cristo siguen donde están o donde estaban ellos antes de venir a Cristo.
Quizás a veces uno puede considerarse, no, pero mire, yo no era asesino, ni ningún tipo de delincuente, no era estafador, no era violador. Y yo me hice cristiano, pero yo no estaba en ese fondo, que no es necesario. No es necesario. El pecado que actúa en la persona produce una muerte espiritual. Ahora, usted puede pensar en el veneno. Una pequeña dosis de veneno lo mata. Y si yo le pongo 2 o 3 veces esa dosis de veneno, ¿lo mato 2 veces? ¿O lo mato 3 veces? No, ya está muerto. Entonces el pecado es lo mismo. No tenemos que tocar una tremenda profundidad, ¿no es cierto?, en la vida de pecado. Solamente haber pecado. Solamente haber transgredido la voluntad de Dios. Incluso, dice la Escritura, involuntariamente. Como seres humanos, tenemos un gran problema. Y es el pecado. Es un problema que podemos generar, pero que no podemos resolver. Y ahí entra en acción nuestro Dios. ¿Por qué? Porque este mismo pasaje, que es muy lapidador, fíjese cómo lo habla. Dice, en otro tiempo. ¿Y qué está diciendo eso? Que ahora no es así. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus pecados. Pero si es en otro tiempo, entonces hoy, ya, como cristianos, ya no están bajo el gobierno o la influencia, bajo el poder, como dice aquí, del poder de las tinieblas. Esa influencia que doblega a la humanidad. A veces dice noticias y salen actos de corrupción, salen personas que cometieron un robo, y uno dice, ¿cuál es la noticia? Mire, este presidente, este diputado, este empresario, esta persona hizo esto, hizo aquello, ¿sabe? Cambian los nombres. Pero el pecado sigue. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra que hay un espíritu que ejerce su poder, ese poder de las tinieblas, en los que aún no han llegado a Cristo. Entonces, esta va a ser la pregunta durante todo el mensaje. ¿Cuándo comienza la pelea? Porque yo insisto, uno podría válidamente pensar es válido. Otra cosa es que tengamos la razón, podamos estar equivocados como humanos que somos, ¿verdad? Y decirme yo no era tan malo cuando vine a Cristo. O tenía poquitos pecados. O yo no llegué a un nivel extraordinario de pecado. Pero yo insisto, solo basta haber pecado para, conforme a Romanos 3:23, por ejemplo, haber sido destituidos de la presencia de Dios, de su gloria, eternamente. Una vez. Recuerde, el ejemplo del veneno fue lo mejor que se me ocurrió como analogía. No necesitamos 10 dosis mortales para morir. Ya con la primera estamos muertos. Y el pecado es una dosis espiritual que mata nuestra alma, destruye nuestra alma. Es tóxico, pero a nivel espiritual. Nos excluye de la presencia de Dios. Sin embargo, en este mismo pasaje se empieza a desarrollar toda la idea de que cuando llegamos a Cristo todo este escenario cambia. Todo este escenario cambia. Vamos a pasar al mismo libro, capítulo 4, para tomar un poco más de conciencia. Vamos a leer los versículos 17 y 18. A mí hay un dicho que me gusta mucho. Dice, a la vaca se le olvidó que fue ternero. No sé si usted lo ha escuchado. A la vaca se le olvidó que fue ternero. Y es verdad. Al cristiano se le olvida que en algún momento de su vida, más temprano, más tarde, de lo mismo, no fue cristiano, no era cristiano. Y hacíamos lo que pensábamos que estaba bien.
lo que creíamos que estaba bien, nuestros estándares. Pero ¿qué parámetros teníamos? Bueno, lo normal. Y lo normal es lo que hace la mayoría. Yo le digo que no siempre lo normal es lo correcto. Pero cuando venimos a Cristo entendemos lo que está correcto. Y a veces somos anormales. Rompemos el esquema. Vamos en contra de toda la dirección del mundo. En oposición. Nos dicen tontos. Nos dicen retrógrado. ¿Por qué? Porque no estamos dentro del parámetro normal. Porque a nosotros nos importa no lo que es normal, sino lo que es correcto. Y lo correcto está en la palabra de Dios. No en la mayoría, que hoy día dice que algo es bueno pero es malo, y después eso mismo dicen que es malo y después dicen que es bueno. Y van como modas cambiando. La palabra de Dios no cambia. Y es nuestro parámetro de lo correcto. Versículos 17 y 18 dicen así: así que les digo esto y les insto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. No vivan más. ¿Qué significa? Dejen de vivir así. Porque ahora ustedes no son así. Ustedes no son del mundo, ahora son de Cristo. Y agrega: a causa de la ignorancia que los domina, a los del mundo, que están sin Cristo, y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Insensibilidad. Yo resumo esto en insensibilidad. Y es válido que alguien diga: mire, yo antes trataba de hacer lo bueno, pero no me costaba tanto. Ahora que me hice cristiano, trato de hacer lo bueno. Y me cuesta mucho. ¿Qué ocurre? ¿Por qué me cuesta tanto ser cristiano si cuando yo antes de ser cristiano trataba de hacer lo que yo pensaba que estaba bien y no me costaba nada? Respuesta en base a los primeros 2 versículos del capítulo 2. Estábamos muertos, hermano. Es un tema de sensibilidad. ¿Qué siente un muerto? Dolor, frío, angustia. No siente, está muerto. Así está uno antes de Cristo, muerto. Y los parámetros realmente de normalidad gobernaban nuestra vida. Pero al hacernos cristianos, otra persona toma control de nuestra vida. Ya no es Satanás, porque Satanás es el que tenía el control antes de que fuéramos cristianos. Ahora el control lo toma Dios. El Espíritu Santo viene a hacer morada en nosotros, viene a morar con nosotros. El Señor Jesús es nuestro intercesor oficial, único y suficiente. Tenemos acceso al Padre. Despierta en nosotros una conciencia espiritual. La misma carta, que no es el mensaje, habla de que Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento de una manera que es imposible para el mundo ver o entender. Entonces, sensibilidad, ninguna. Es obvio que antes era fácil hacer las cosas bien porque pensábamos que las hacíamos bien. Pero ahora que hemos tomado la decisión real de hacerlas bien, ahora obviamente va a costar. Porque ahora tenemos algo que antes no teníamos: sensibilidad espiritual. Porque estamos vivos. Si usted se quema, le duele. Si usted se corta, le duele. Se pincha, le duele. Si le pegan, le duele. Porque está vivo. Pero cuando está muerto, no va a sentir nada de eso. Ahora espiritualmente estamos vivos y somos sensibles al pecado. Ahora por medio del conocimiento, ¿no es cierto?, de la gracia de Dios, sabemos lo que debemos hacer. Y nos va a costar. Obvio que nos va a costar. Porque si no nos costara, ¿qué pelea sería, hermano? ¿Qué pelea es fácil? Si algo es fácil, no es pelea. ¿Cuándo comienza entonces la batalla? Comienza cuando tenemos igualdad
de condiciones. ¿Me explico? También este es el mejor ejemplo que encontré. Usted puede tener otro mejor. Imagínense un tremendo perro de estos de ataque. Puede ser un Rottweiler, puede ser un Doberman, cualquiera de esos grandotes. Y otro chiquitito, un Poodle, un Chihuahua, cualquiera de esos perros chiquititos. ¿Se da cuenta usted que los perros chicos son choros, como decimos los chilenos? Son choros. Los otros son callados, pero cuando atacan, hacen pedazos. Entonces, ¿qué ocurre? El grande agarra al chico y lo mastica como chicle. Y alguien dice por ahí con los nervios, están peleando, están peleando. Ay, razonemos, hermano, de verdad, razonemos. ¿Con qué está peleando el perro chico? Con los dientes. Está tratando de hacerle daño en la lengua. Están peleando. No hay ninguna igualdad, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, capacidad de defenderse. Si usted no tiene capacidad de defenderse, ¿de qué pelea estamos hablando? Si el ejército va con bomba atómica y usted lo va a recibir con palos, esa no es batalla, esa no es pelea, esa es una masacre. Entonces, tenemos que tener conciencia de qué es una batalla, de qué es una pelea. Me voy a hacer un paréntesis. Primera de Pedro 5:8 es un versículo muy conocido. Con escucharlos lo va a recordar. Y dice la palabra: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto lo dice con Reina Valera. Si no hay igualdad de condiciones, si no hay ninguna capacidad de defensa entre un Chihuahua y un Rottweiler, entre un león y una ardilla, y yo creo que hasta una ardilla se defiende más que nosotros ante un león, por lo menos corre más rápido, puede subir, trepar. De verdad, no hay igualdad de defensa ni de ataque. Entonces, no hay pelea. No hay pelea. Si no hay capacidad de resistir, de defender, de atacar igualmente, eso no es una pelea. Eso es una masacre. Y podríamos decir, ¿no es cierto?, que si no podemos resistirnos, somos una presa. Así como de un conejo versus un coyote, un lobo, es una presa. Ya un ratoncito con un gato es una presa. Y no es tanta la diferencia. Pero estamos frente a un león rugiente, el diablo. ¿Qué pelea le podemos dar a un león? Cuerpo a cuerpo me refiero. Claro, porque adentro de un tanque es otra cosa. Pero estamos hablando del cuerpo a cuerpo, de la igualdad de resistir. La verdad, hermano, usted conoce esos paños que se ponen en la escoba para trapear, ¿cierto? Un trapeador, una mopa. Ya. Sin Cristo, una persona es el trapeador del diablo. Pero como la persona está muerta, a veces hasta dicen, no, yo estoy bien. Yo estoy bien. Si me pregunta a alguien, oye, te invito, como decía el hermano Luis, a esa persona que tristemente partió de este mundo sin Dios porque nunca hizo caso. Oye, quiero compartir la palabra, quiero presentarte al Dios que yo conocí, al Dios verdadero. Mira, hay una vida eterna, hay una esperanza después de este mundo, etc. No, sí, yo estoy bien. Estoy súper bien. Súper bien de trapero el diablo. Recordemos, tan insensibles, tan muertos. El único que nos puede alumbrar es Cristo. Nuestro trabajo, orar, prepararnos en la palabra y predicar la palabra.
Y lo demás es crecimiento, y el crecimiento sabemos que Él lo da, Dios. Pero no podemos esperar crecimiento si no estamos regando, si no estamos plantando, como lo hacía Pablo, Apolo, dice, yo regué, Apolo plantó, o al revés, la idea es la misma, pero el crecimiento lo da Dios. Queremos que Dios dé crecimiento, bien, entonces tenemos que estar plantando, tenemos que estar regando, para que Dios dé ese crecimiento. Y entender de que algún día nosotros estábamos en esa misma mente de tinieblas, que así lo describe, ¿no es cierto?, el capítulo 2 y 4 de Efesios. Entendimiento entenebrecido, es decir, entendimiento en tinieblas, oscuro. ¿Qué encuentra usted cuando se corta la luz? Un golpe a veces, un porrazo bien dado porque no vio algo que no había luz. Eso encuentra. Entonces, las personas sin Cristo están en tinieblas. Y aunque crean que están bien, lo único bien que están es para atrapeador del demonio. Están a merced del diablo. Vamos a ver, fíjese, posterior, un versículo más que habla Timoteo. Segunda Timoteo. No me voy a adelantar a eso. Terminemos bien esta idea. Santiago 4:7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Aquí habla de una igualdad de condiciones. Yo le anticipaba, mientras no haya igualdad de defenderse y de contraatacar, no podemos hablar de pelea, de batalla, de guerra alguna, ¿no es cierto? Dice Santiago, capítulo 4, versículo 7. Así que sométanse a Dios. Antes de venir a Dios estábamos sometidos al poder de las tinieblas, al poder maligno, a Satanás. Insensibles, acuérdense, insensibles. Estábamos muertos espiritualmente, no sentíamos nada. Y antes de ese cristiano quizá hasta hubiéramos sido capaces de decir, no, yo estoy bien. Como hoy a veces cuando le hablamos a personas del mundo y le tratamos de transmitir el mensaje de salvación, y nos responden que yo también. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Tremenda diferencia. Si hay capacidad de resistir a este león rugiente, si hay capacidad de resistir la influencia de los poderes de las tinieblas, ahí hay pelea, ahí hay batalla. Antes no había. Antes solamente un títere de Satanás, una marioneta. Pero ahora hay una tremenda diferencia. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Y podríamos ir a más versículos que expresan la misma idea. Pero ya la tenemos clara la idea. No necesitamos más versículos, aunque mucha más riqueza en la escritura que nos va a hablar de esto. Si podemos resistir a Satanás, si podemos resistir las tinieblas, la influencia, que antes no podíamos, hay un tremendo cambio. Yo les dejo de tarea el capítulo 6 de Romanos, en donde dice muy claramente que éramos servidores del pecado, esclavos del pecado. Éramos siervos del pecado. El pecado era nuestro amo. Satanás era nuestro señor. Y a veces hacíamos pensando que estaba bien algo que estaba mal. Porque era muy sensible. Pero aquí hay un cambio. Podemos resistir. A ver, no. Esto no está bien. Y empieza, ¿qué cosa? Un conflicto.
un conflicto de bombas atómicas, de metralletas, no. Es una guerra espiritual, ya lo vamos a ver más adelante. Es una guerra espiritual, invisible, pero totalmente real. Como decía también el hermano Bill, a Dios no lo podemos ver, pero sí sus obras. ¿Y cuánto no podemos ver a Satanás? Las obras del diablo inundan este mundo. Entonces, así como podemos glorificar a Dios, al Dios que no vemos, pero por lo que Él creó, por ejemplo, la palabra habla de la obra de sus manos y de este Dios revelado que se dio a conocer a través de su Hijo, etc. Si podemos adorar a este Dios invisible, mucho más podemos también ver la presencia y la existencia de Satanás en los gobernantes muchas veces, y a veces ni siquiera los gobernantes, en las simples personas de a pie, totalmente controladas por la voluntad del diablo. Pero aquí, esto que no se lo olvida, tenemos la capacidad de resistir. Ahí empieza la pelea. Cuando usted está en igualdad con el enemigo, cuando usted puede defenderse, cuando usted puede resistirse, ahí empieza la pelea. Antes, la mopa del trapero, el esclavo, el siervo, a voluntad de Satanás. Aquí empieza la pelea. ¿Y cuándo empieza entonces la pelea? Cuando nos hacemos cristianos. Cuando nos hacemos cristianos, ahí empieza la pelea. ¿Qué promete el Señor? Vamos a ir a Mateo. Al final de Mateo. También usted va a decir, ay, ¿para qué lo busqué si me lo sabía de memoria? Mateo 28, versículo 20. Mateo 28, versículo 20. Sirve como ejercicio. Anteriormente él dice, vayan a hacer discípulos por medio del bautismo a todas las naciones. El mandamiento es claro, vayan a hacer discípulos, y la forma que Dios establece para que una persona se inicie como tal es por medio del bautismo, entendiendo lo que es, creyendo en lo que es. ¿Ya? Posteriormente les promete en el versículo 20 que si ellos se preocupan de aprender todas las cosas que el Señor ha mandado, porque fíjese el orden, primero uno se inicia como discípulo y luego comienza a aprender todas las cosas que el Señor ha mandado. No es al revés. Hay personas que quieren entender todas las cosas que el Señor ha mandado y después hacerse discípulos. ¿Sabe? Les tengo una mala noticia. Mientras no se inicie como discípulo, nunca va a entender las cosas que el Señor ha mandado. Porque la única cosa que tiene que entender es que usted tiene que iniciarse como un discípulo. Y si no ha entendido eso, no es capaz de entender nada más. Ahora volviendo al tema. Él promete, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Empezamos a tomar conciencia que tenemos recursos divinos que no teníamos antes. La presencia de Dios, del Hijo de Dios, nos va a acompañar por el resto de nuestra existencia. No solamente mientras dure este mundo, hermano. ¿Qué ocurre? Cuando acabe el mundo, se va a acabar la batalla. Fíjese cómo se invierte. ¿Por qué Dios quiere que nos hagamos sus discípulos? ¿Por qué Dios nos llama a ser sus discípulos? ¿Por qué Él murió por sus discípulos? ¿Por qué Él quiere salvar, dar vida eterna a sus discípulos? Ahora, el Señor viene a acompañarnos en esta batalla. Pero un día, según lo que acabamos de leer, nosotros nos vamos a ir donde está el Señor. ¿Se entiende la diferencia? Ahora el Señor viene a nosotros, pero un día nosotros nos vamos a ir con Él. ¿Por qué? Porque ya no va a haber más batalla. Ahora es el momento de pelear. Cuando llegue el Señor se acabó la pelea. Obvio. Porque ¿quién puede resistir a Dios? Se acabó la pelea. O sea, Dios viene por segunda vez, hermano, y cuando el Señor venga a este mundo, se acabó la pelea. ¿Por qué? Porque no hay igualdad de condiciones. Si de repente la gente entiende a Satanás y a Dios como iguales, el bien y el mal, el yin y el yang y todas esas cuestiones. No,
No hay igualdad. O sea, Satanás no tiene ninguna oportunidad contra Dios, hermano. No hay igualdad. Y así como ahora, nosotros sin Dios no estamos en pelea, no estamos en igualdad de defendernos ni de nada. Satanás hace lo que quiere con nosotros porque es más poderoso. Cuando Dios viene a ser quien nos acompaña todo el resto de nuestra vida por iniciarnos como discípulos y podemos resistirlo y podemos defendernos, también un día el Señor va a venir a este mundo y el que va a quedar en desigualdad de combate, porque no va a tener ninguna capacidad de combate, va a ser Satanás. Se acabó la pelea. Y ahí en vez del Señor venir a nosotros, nosotros vamos a ir con el Señor. Pero eso va a ser al final de la pelea, al final de la batalla. Y no va a haber más batalla, no va a haber más pelea. De repente, los que lleguemos al cielo, por la misericordia de Dios, hermano, imagínense allá, quizás echemos de menos las batallas, las peleas. Me acuerdo cuando resistía a Satanás, era difícil, pero la satisfacción, ¿no? Hice la voluntad de Dios. Y cuando usted tiene la tentación, tiene eso que tiene que resistir, y usted vence, hermano, usted no lo ve, pero por la palabra sabe. Satanás salió corriendo. Y ahí quizás vamos a tener el recuerdo de eso, era el cielo, así, yo me acuerdo. Yo no lo veía, pero sabía que salía corriendo. Vamos a echar de menos quizás las peleas, la batalla. Y ahora nos llamamos la hora que se acaben. No sabemos en qué momento se acaban, hermano. De un instante a otro el Señor llega, o de un instante a otro el Señor nos llama. Lo importante es que hasta el último día estamos en la pelea, estamos en la batalla, hermano. Vamos a ver un versículo más, hermano, para redondear esta idea. 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Quiero que quede súper clara esta idea. Con la ayuda de Dios así va a ser. Capítulo 2 de 2 de Timoteo. Vamos ahí. Vamos a ver el versículo 24 al 26. Y aquí Pablo hablando a Timoteo, y por medio del Espíritu Santo hablando a nosotros mismos, ¿qué dice? Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos. O sea, esta batalla, hermano, insisto, no es física, no es material, es espiritual. No es una pelea de ya, vamos, ¿a quién hay que pegarle? No, tiene que agarrar a palo, que a veces nos da gana, que de repente se esfuerzan, ¿no es cierto?, en provocarnos, pero no es física, es espiritual. Tenemos que ser amables, no tenemos que ser contenciosos, tenemos que ser capaces de enseñar y no propenso a irritarse. Tenemos que tener la ira bajo control, en pocas palabras. ¿Y por qué la capacidad de enseñar? Porque esta guerra espiritual la ganamos conociendo a Dios. No lo voy a leer, pero Juan 17:3 declara: la vida eterna consiste en que conozcan a Dios. Dice el Señor Jesús en aquella oración última antes de que fuera tomado, él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quiénes ganan la batalla? Los que llegan a conocer al Padre y al Hijo. Y el que conoce al Hijo conoce al Padre. ¿Quiénes son los que ni han entrado en la batalla? Ni siquiera la han peleado, no la pueden perder, hermano. La gente que no ha venido a Cristo no puede perder la batalla porque ni siquiera la empezó. Es triste esa situación. Pero ellos no están en ninguna batalla porque no tienen ninguna posibilidad de ganar. No hay igualdad. ¿Quiénes son los que pueden perder la batalla? Los que la empezaron, los cristianos, usted y yo. Nosotros podemos perder la batalla si nos rendimos, si retrocedemos, si nos descuidamos, si no nos preparamos. ¿Qué dice aquí? Bueno, Reina Valera dice apto para enseñar. Aquí dice capaz de enseñar. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que hace la diferencia. Creer en ella, conocer a Dios por medio de la palabra hace la diferencia.
Y continúa, así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentirse para conocer la verdad. Y mire cómo termina este párrafo. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos. El diablo los tiene prisioneros, atrapados, sumisos a su voluntad, hermano. ¿Qué oportunidad tiene esa persona? Ninguna, hermano. No hay pelea ahí. Hay una condición muy lamentable, hermano. La pelea la están dando los cristianos, los que conocieron a Dios, los que algún día tomaron la decisión de serle fiel, se hicieron cristianos por amor y voluntad de Él, porque es una oportunidad que Él nos da a nosotros de ser su hijo. Nosotros no le damos la oportunidad a Dios de ser nuestro Padre. Él nos da la oportunidad a nosotros de ser hijos de Él. Entonces, ahí empieza la pelea. Y si usted alguna vez se preguntaba, pucha, antes no me costaba tanto, claro, ¿qué va a costar ser un esclavo? Hay que hacer caso, ¿no? Si esclavo que se rebelaba, palo que le llegaba, latigazo, 2, 3 días sin comer un calabozo. Esa era la condición espiritual nuestra antes de venir a Cristo. Entonces, entendemos que los que no han creído, los que no se han arrepentido en el nombre del Señor Jesús, al iniciarse como discípulos de Él a través de lo que es el Evangelio, las aguas bautismales, etc., que es otro mensaje, otra enseñanza. ¿Qué pasa con ellos? Están cautivos, están presos, o sea, son presa de Satanás. Están, dice aquí, sumisos a su voluntad. Muchos de ellos pensando que están haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque hacen lo normal. Pero lo normal no es lo correcto. Lo correcto es lo que está en la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice Pablo en Efesios, capítulo 2 y 4 que leímos? Ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Y más aún, Pablo dice que tienen su mente vacía de las cosas de Dios, porque la tienen llena de cosas del mundo. Con esas cosas procesan, con esas cosas ellos usan como parámetro para decir esto está bien y esto está mal. Sin la palabra de Dios le vamos a decir bueno a cualquier cosa, ¿no? Sin el Espíritu de Dios morando en nosotros, vamos a decir que cualquier cosa es justa. Hasta, no, sí está bien, no, yo le robo a mi empleador porque me paga poco. Me embarra, no me reconoció una hora extra, yo me robé la herramienta. Ah, está bien, está bien. Está bien, pues. El compadre lo apoya, si los dos están en la misma línea. ¿Cuál línea? Sumiso a la voluntad del demonio. Esos son los parámetros del mundo. La justicia propia. Pero Dios enseña algo muy distinto. Y los que ya entendemos la voluntad de Él, entonces sabemos que no es la forma, no es la voluntad de Dios. Eso no glorifica a Dios. Bueno, hermano, vamos ya terminando el mensaje. Una reflexión. Juan 10:10. Juan capítulo 10, versículo 10. Mire lo que son palabras del Señor. El mismo Señor son literales de Él. Él dice en Juan 10:10, este pasaje que se conoce como Jesús el buen pastor. El buen pastor su vida da por la oveja, dice, etc. Mire las palabras del Señor. 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor viene para que tengamos vida en abundancia. Pero hay otro que vino a matar, hay otro que vino a destruir. Hermano, todos los versículos que hemos visto hasta ahora, la idea, juntándolas todas, pregunta. Ya, entendemos que cuando nos iniciamos como cristianos empieza la pelea. Antes éramos una presa. Empezamos la pelea cuando tomamos la decisión de ser cristianos. Y los que pueden perder la pelea son los cristianos, no los que no han llegado a hacerlo. Nosotros podemos perder la pelea. ¿Por qué?
Porque por ningún motivo pasamos a ser invulnerables a los ataques de Satanás. Por ningún motivo, ¿no es cierto? Satanás va a tenernos miedo porque somos cristianos. Ah, no, este es cristiano, ahora no lo toco. Eso es mentira. Usted va a Mateo capítulo 4, Jesús es tentado en el desierto por el demonio. Satanás fue a tentar a Jesús, el Hijo de Dios, al desierto. ¿Y qué excepción vamos a hacer nosotros? Si fue a atacar a nuestro Señor. Entonces, nunca vayamos a caer en el error de pensar que somos invulnerables porque somos cristianos. Eso yo lo escucho a veces en algunos canales de radio, en internet. No, son fantasías. Son fantasías. Tenemos los recursos provistos por Dios para resistir, para defendernos, para atacar. Pero que ese quieto y no haga nada. A ver si Satanás también se va a quedar quieto. Y con esto vamos a terminar. Efesios 6. No vamos a entrar en el detalle de cada versículo. Capítulo 6, del versículo 10. Y podríamos decir hasta el 18. Hasta donde dice oración. Aunque uno a primera vista podría dejarlo hasta el 17. Yo incluyo el 18 en esto, que la Biblia habla de una armadura de Dios. Pero mire, algo que en el pasaje está, pero yo lo he estudiado por muchos años, y no hace mucho yo definí que hay dos componentes que son los pasivos y los activos. Le vamos a dar solamente una lectura a este pasaje y lo vamos a comentar para concluir. Dice el apóstol: por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Poder hacer frente. No para que el diablo no nos pueda hacer nada porque tenemos la armadura de Dios. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestiales. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Tiene que haber una actitud, ¿no? Poder resistir no significa que vamos a resistir. Yo me pongo como ejemplo. Un día que yo me puedo levantar temprano no significa que me voy a levantar temprano. Es una lucha. Es una lucha. Porque yo soy súper bueno para trasnochar, ese es el problema. Me acuesto temprano y me quedo dormido, tengo como invertido entonces me cuesta. Es una lucha. Quizás no es la lucha suya, pero ahora póngase usted en su corazón y mente un ejemplo. El hecho de que usted pueda hacer algo no significa que lo va a hacer. Es algo que usted tiene que intencionalmente accionarlo. No pasa porque sí, no pasa solo. Las cosas pasan porque decidimos que pasen. Y esa es la actitud aquí. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. La armadura se ceñía, se ataba al cuerpo. Suelta no servía. Y eso es la verdad. Protegido con la coraza de justicia. Fíjese, usted se pone el cinturón. Hasta hoy día usamos cinturón, hasta las damas ahora usan cinturón. Tiene una función, que el pantalón quede ceñido. Eso es pasivo. Yo me pongo el cinturón una vez, listo, ahí quedó. Hasta que me lo saco. Es pasivo, pero cumple la función. No se me cae el pantalón, no anda suelto el pantalón. ¿Qué más? Una coraza. La justicia es una coraza nuestra.
Bueno, la coraza, lo que se ponía aquí, la armadura, ¿no es cierto?, para cualquier daño que pudiera sufrir nuestro pecho, también es una protección pasiva. Nosotros somos justos en todo tiempo, no de acuerdo a las circunstancias. También tenemos que andar en verdad todo el tiempo, no de acuerdo a las circunstancias. Fíjese esta relación, yo hace poco que, nunca tampoco lo he escuchado de nadie, pero analizando este tema me di cuenta. Calzado, dice, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Los bototos, por ejemplo, hoy día para actualizarlo. En el tiempo del ejército romano, cuando Pablo está escribiendo esto, las botas tenían una especie de clavo que le impedían resbalar al soldado. Y eso es vital. Algo pasivo también. Los clavos estaban ahí abajo de los zapatos, de los botones, de las botas, y le impedían resbalar. ¿Y por qué era importante no resbalar? Porque lo que demora en ponerse de pie le cortaban la cabeza. Pues. Por eso. Fíjese que hasta aquí todos son artefactos pasivos, pero que cumplen una función vital. Ninguno está de más. Proclamando el Evangelio. Además, en todo tiempo tomen el escudo de la fe. Atención. El escudo no es algo pasivo. Es un elemento de ataque, perdón, es un elemento de defensa, porque en el combate hay defensa y ataque. Aquí estamos hablando de defensa, pero el escudo deja de ser pasivo. Yo tengo que mover el escudo para defenderme. Y intuitivamente, cuando uno le van a pegar, uno pone la mano o pone el brazo. Intuitivo. Bueno, si tengo un escudo, mejor. Pero si no estoy pendiente, me llega. O sea, yo puedo tener un escudo que me puede defender del golpe, pero si no lo pongo, voy a quedar viendo estrellas. Y aquí el problema es que lo que viene contra mí son dardos satánicos, dice aquí, con el cual podáis apagar todas las flechas encendidas del maligno. Son dardos, son flechas que vienen venenosas de Satanás. Si Satanás no nos quiere hacer daño, Satanás nos quiere matar, nos quiere destruir, quiere que retrocedamos, que nos rindamos, quiere que perdamos la batalla. ¿Y podemos perder la batalla? Podemos. ¿Cómo? Dándole en el gusto, rindiéndonos. Pero también Dios nos llama a ser firmes, a luchar hasta el fin, a perseverar en nuestra confianza. Nos anima hasta el final para recibir la promesa. ¿No es cierto? Tomen el casco de la salvación. El casco, otro elemento pasivo. El casco está ahí. Nuestra salvación está ahí. Fíjese que hasta el día de hoy se usa el casco. Una persona en moto sin casco lo paran enseguida. No puede andar sin casco en moto. Cuando una persona entra a una obra y hay peligro de caída de materiales, si no tiene casco, no entra sin casco. Se me quedó el casco, se va para la casa. El casco está ahí nomás. Quizás no pasó nada todo el día, pero cae una tuerca, hermano, y le perfora el cráneo. Le perfora el cráneo. Una tuerca de altura. Es un elemento pasivo. Yo no ando así con un casco. No, el casco está, no. Si cae algo, me va a proteger. La salvación ahí está. Es pasiva. Fíjese lo que dice acá. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otro elemento que es de ataque. El escudo es defensa y la espada es de ataque. Pero también es un ataque activo, no es pasivo. Porque si yo no ataco con la espada no hace nada. Tenemos la espada que es la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús en la tentación? Atacó con la espada. Escrito está, dijo. Escrito está. Pero si somos ignorantes de la palabra y Satanás viene a tentarnos en el desierto, a ver, espérate. No, ¿estará o no estará escrito? No, de eso se trata. La espada es un elemento activo en nuestra vida que nos provee Dios. Aquí está la espada, hermano. Es su revelación que tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón. No es el libro, por si acaso, no es el papel.
Lo sagrado es la revelación. Viene del corazón y la mente de Dios. Es una espada que podemos partir por la mitad del enemigo. Pero si lo usamos, por hermano. ¿Y cómo vamos a usar la espada? En la medida que, como habíamos dicho anteriormente, en el pasaje anterior, estemos preparados en la palabra, conozcamos la palabra, ¿no es cierto? Casi todos los elementos son pasivos, los provee Dios. Pero el escudo, que es nuestra fe, es algo que nosotros tenemos que alimentar. ¿Cómo alimentamos la fe? Con la palabra. Aquí agrega Pablo en el versículo 18: oren en el Espíritu en todo tiempo, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos, orando. La fe es algo vivo, puede crecer, como algo que está vivo puede crecer, pero algo vivo se puede enfermar, se puede debilitar. La fe se puede también debilitar. ¿Y de qué va a depender eso? De nuestra acción, de alimentar la fe o desnutrir la fe. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Nos falta fe es porque nos falta conocimiento de la palabra, nos falta revelación de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. En la medida que nosotros alimentamos nuestra mente con la palabra, empezamos a vaciarla de las cosas que estaban del mundo. Porque si nos hacemos cristianos de un día para otro, amén, vamos a bautismo y nos hacemos cristianos de un día para otro, pero de un día para otro no vaciamos nuestra mente de toda la mugre del mundo. Eso puede durar meses, años. En la medida que nuestra mente es llenada con la palabra, nuestra mente se vacía de las cosas del mundo y se empiezan a llenar de las cosas de Dios. Y ahí nuestra fe siempre va a ir creciendo. Vamos a ir conociendo cada vez más a Dios. Y mientras más conocemos a Dios, más nos vamos a dar cuenta de que no hay ningún motivo para no creer en Dios o creerle a Dios, sino todo lo contrario. Cada vez, mientras más conozcamos a Dios, vamos a ver más motivos para obedecerle, para ser fiel. Nuestra fe va a crecer y nuestra espada también para atacar al enemigo. Entonces, hermanos, ¿cuándo empezó su batalla? ¿Es cristiano? Desde ese día. Ahí empezó su batalla. ¿Cuándo va a terminar? Cuando el Señor vuelva. Pero se acabó la película. Si hay alguien que no es cristiano, yo le invito a comenzar esta batalla, porque la promesa de Dios es victoria garantizada para los que estén en Cristo. Amén. Bendiciones, hermano. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano Héctor. Bueno, la palabra de Dios nos da ahí cuántas luchas tenemos cada uno. Pero hay una cosa importante, ¿verdad? Que Dios está al lado nuestro y eso es importante como cristiano, hermanos. Es importante como cristiano, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos a cantar el número 86.